Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 14, leemos, dice de la forma siguiente: Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Amén. Vamos a dejar, hermanos, hasta ahí la lectura. Vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias esta tarde por concedernos una vez más el privilegio tan grande de poder adorarte, de poder, Señor, compartir tu palabra. Te rogamos que tú nos bendigas, nos des fortaleza, nos edifiques y podamos crecer en la fe. Por Jesús te lo suplicamos. Amén. Esta tarde, hermanos, el título para el mensaje es algo muy personal. En estos versículos que hemos leído, encontramos, hermanos, un diálogo entre Jesús y Pedro, en el cual el Señor le pregunta a Pedro que si él ama al Señor. Y tiene usted que recordar que hacía unos días, cuando Pedro se vio confrontado con los enemigos del Señor y le preguntaron si él pertenecía al grupo de los discípulos o si conocía a Jesús, Pedro había negado al Señor 3 veces. En este mismo evangelio nos relata que Pedro se fue y lloró amargamente por haber negado al Señor. Después de eso, el Señor, hermano, es
golpeado, es crucificado, muerto en la cruz. Y el tercer día Él había resucitado. Pero en la mente de Pedro todavía estaba aquellos recuerdos frescos de que él había negado al Señor. Y sin embargo Pedro estaba ahí, en el grupo de los discípulos. Porque recuerde que Pedro era uno de los que había dicho: ¿a quién iremos? Cuando el Señor les dijo: miren, si quieren irse, pueden irse. Si quieren ir también, cuando la gente ofendida se fue, el Señor les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro había dicho: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que entonces Pedro, a pesar de que había negado al Señor y que ya se había arrepentido, había llorado, le había dolido aquel acto de negación contra su maestro, contra su rey, contra su Señor, contra el Hijo de Dios, que él sabía quién era Cristo. Entonces ahí está Pedro con el grupo. Y cuando Jesús se les aparece, dice la Escritura aquí que era esta ya la tercera vez. O sea que después de resucitado, Pedro ya lo había visto 2 veces. O por lo menos sabía que el Señor se había levantado entre los muertos como él había prometido que haría. Entonces aquí está Pedro con los discípulos. El Señor se les aparece y entonces comió con ellos el Señor. Yo quiero que usted, por favor, se traslade en los pensamientos a este momento y vea a Jesús resucitado, comiendo con sus discípulos que lo habían visto morir en la cruz, pero que ahora lo miraban resucitado, glorioso, poderoso, y que podían percibir con toda claridad ante sus ojos que Él es el verdadero Hijo de Dios, el Rey, el Dios Todopoderoso. Entonces, en esa situación, y teniendo Pedro en la mente la negación que días atrás él había hecho de Jesús, y también los momentos que le tocó llorar, después que hubieron comido, aquella reunión estaba muy amena, muy alegre, muy feliz. La reunión entre él y sus discípulos, los apóstoles. Y Jesús le hace una pregunta, no a todos, sino al discípulo que lo había negado, a Pedro. Y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Yo quiero que usted note conmigo que no le está llamando Pedro, porque Pedro fue el nombre que Jesús le había dado. Antes de que Jesús lo llamara, él se llamaba Simón, el hijo de Jonás, porque ese se llamaba su papá. Pero cuando Jesús lo llama, le dice: tú serás Pedro. Y ahí en adelante solo Pedro le llamó. Hasta aquí le llama una vez más: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le muestra a los demás discípulos que estaban ahí. Yo quiero que usted note, porque aquí en el texto ya traducido al español no se nota esto que vemos o que hay aquí. Fíjese que la pregunta que Jesús hace, la hace usando un verbo, el verbo amar. En nuestro idioma, el español, para preguntar ¿me amas?, solo hay una palabra para describir el amor. Pero en el idioma griego
hay más palabras. Está el amor ágape, que es el que Jesús está usando, agapao, ¿verdad? Que ya ha conjugado el verbo. Y está la palabra fileo, que también es amor. Pero entre la palabra ágape, que es amor, que es el amor perfecto, el amor más elevado, el amor de Dios, y la palabra fileo, hay una gran distancia. Porque el amor fileo es el amor fraterno, el amor de amigos, el amor que existe en aquellas personas que se conocen, que se tratan, que comparten, que se ríen, que se apoyan. Pero al fin y al cabo es amor humano. Pero la palabra que Jesús le hace, la hace usando el amor ágape, el amor perfecto, el amor de Dios. Esta palabra ágape la encontramos cada vez que Dios habla, o que la Biblia habla del amor de Dios. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la palabra ágape, que es el amor perfecto, el amor que se sacrifica, el amor que permanece fiel, el amor que nunca se acaba, el amor que aunque le hagan daño, que aunque lo desprecien, que aunque le paguen mal, siempre amará, aunque lo ofendan. Ese es el amor de Dios. Y con ese amor es que Él nos ama, hermano. Y sin importar nuestros defectos, porque usted no me va a decir a mí que usted nunca le falla al Señor. Ningún cristiano puede decirlo. Ningún cristiano puede decir: miren, yo jamás le fallo al Señor. Desde que conocí a Cristo nunca he cometido ni una falta hasta aquí. Mire, no es así. Hemos luchado juntos, hemos batallado, hemos corrido el camino. Y en el camino, por no ser perfectos, fallamos. Tal vez no fallamos a la manera que otras personas lo hacen, que se van de la iglesia, que se van a emborrachar. Tal vez no así. Pero fallas las cometemos, hermano. Y no nos agrada, nos causa dolor, nos da tristeza. Y procuramos arreglar las cosas con Dios. Y Dios nos ama a pesar de nuestros defectos. Ese es el amor ágape, el amor que llevó a Cristo hasta la cruz para entregarse por su pueblo. Y esa es la pregunta que le hace Jesús a Pedro. ¿Me amas, Pedro? Usando la palabra agapao. Le dije que el amor ágape es el amor más excelente, es el amor de Dios. Yo quiero a usted nomás hacerle una pregunta para reflexión ante esta pregunta, y que ya aclaramos que el Señor usa la palabra agapao, ¿verdad? Me amas, esa clase de amor. ¿Cómo es nuestro amor hacia Jesús, el Hijo de Dios? ¿Es interesado? Porque hay amores que son interesados, hermano. ¿Sí o no? Sí, los hay. Hay amores obligados. También el amor es terrenal, el amor común es terrenal, la tierra. El amor puede ser dependiente de lo que hacen los demás, o de lo que los demás piensen, o también de las circunstancias. Por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que están juntas y de repente pues el marido cae preso, ¿verdad? Y bueno, le van a dar no sé cuántos años. Muchas veces la esposa se cansa de esperar y se consigue otro. Pues sí, porque él ya no va a volver. Nunca volverá a la casa. Y entonces el amor se les enfría. O cuando la persona no corresponde con el mismo amor, entonces ese amor tiende a desgastarse, a irse acabando.
estoy hablándole de los amores humanos. Amén. Entonces le pregunto, ¿cómo es nuestro amor, verdad? Solo se la dejo ahí la pregunta como reflexión. Pero fíjese que, mire, cuando el Señor le hace esta pregunta a Pedro, yo quiero que usted me entienda que el Señor se la hace a Pedro la pregunta porque solo el amor de Dios, mire, en el corazón del creyente podrá ayudarle a perseverar, podrá ayudarle a salir adelante en las dificultades, podrá ayudarle a mantenerse fiel al Señor, podrá ayudarle a luchar y llegar hasta el final de la carrera. Solo el amor de Dios en el corazón del cristiano. Si la persona tiene el amor de Dios en su corazón, este amor ágape, amor perfecto, que así es como debemos amar a Dios, hermano. Así es como los discípulos del pasado lo amaron, los que murieron allá en el Coliseo romano, en las grandes persecuciones romanas, y que cuando le decían, si no niegas a Cristo, hoy morirás, ellos no negaban al Señor, ellos morían. Y cada vez que una persona se convertía a Cristo en aquellas épocas, ya sabía lo que le podía esperar en el futuro. Ellos lo sabían. Quizás a nosotros nos cueste entender eso porque nosotros no estamos en esa condición, pero aún así, hermano, solo esa clase de amor nos va a ayudar a perseverar en los caminos del Señor. Por eso es que el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? No crea usted que porque el Señor estaba interesado como nosotros, ¿verdad? Que le preguntamos a la esposa, mira mi amor, y ahora que ya tenemos 30 años, ¿me amas todavía? Sí, sí te amo, le dice ella con paciencia. O a veces ella le pregunta al esposo, mira, ¿y todavía me amas? Si no te amara no te mantuviera, le dice. Ella se pone triste porque no es eso, porque ella es más romántica, ¿me entiende? Ella lo que quiere que le diga, sí, sí, yo te amo y yo te voy a amar siempre. Eso es lo que ella espera. Pero entonces, fíjese que es bien interesante que cuando la Biblia enseña que los esposos amen a su esposa, usa la palabra agapao también. No el amor filial, porque ella no es nuestra hermanita, nuestra amiga, ¿verdad? Es nuestra esposa. Y Dios nos manda a amarla como con ese amor que persevera hasta el final. Amén. Así enseña, y así los discípulos deben amar a Jesús, porque aquí se lo está preguntando. Entonces, hermanos, otra cosa que tenemos que ver acá es que si todavía nos preguntamos por qué el Señor le pregunta a Pedro de esa manera, recuerde que es la pregunta de el soberano, el rey, Dios hecho carne, que le pregunta a su discípulo, ¿me amas? Todavía tenemos monarquías en este mundo, y habían en aquel tiempo pasado, habían reyes, y fíjese que los generales y los soldados y el pueblo amaban a sus reyes hasta la muerte. Por eso es que los soldados peleaban, y cuando luchaban, por el rey, decían, y muchos morían porque amaban a su rey. Así que aquí el rey le pregunta a su discípulo, ¿me amas? Esta pregunta iba a provocar en Pedro un autoexamen, porque Pedro era muy impulsivo, respondía sin pensar, y el Señor desea que nosotros no seamos así, sino que cada paso que demos, cada acción que hagamos, cada cosa que hagamos, la hagamos conscientes de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Ahora, fíjese que esta clase de amor voluntario, decidido, hermanos, puede crecer. Pero le repito, solo así se puede presentar todo lo que presenta en la vida. Amén. Bueno, hasta aquí está ya
la pregunta que el Señor le hace a Pedro. Y recuerde que se la hace usando la palabra que define aquel amor que Dios tiene para su iglesia. Ese es el amor que Él desea que le tengamos a Él. Bien, bueno. Pero ahora vea la respuesta de Pedro. Y mire qué interesante. Recuerde que se lo pregunta 3 veces. Y le pregunta la primera vez Pedro: Simón, ¿me amas? Usando la palabra agapao 2 veces. Ya la tercera usa la palabra que Pedro está usando. Espero no confundirle, ¿verdad? Pero mire, cuando Pedro le responde al Señor: Simón, ¿me amas?, la respuesta que Pedro le da es inferior a la pregunta que Jesús le hace. Porque Pedro le responde: sí, te amo, pero usa la palabra fileo, la palabra de amigos, la palabra de compañerismo, la palabra de fraternidad. Yo quiero decirle, para que entienda esto, yo le amo a usted como un hermano en Cristo, pero a Dios tengo la obligación de amarlo con el amor agapao. Y con el tiempo, hermano, debemos avanzar. Entonces Pedro responde: sí, Señor, te amo, tú lo sabes. La primera vez el Señor le vuelve a preguntar con la palabra agapao: ¿me amas, Pedro, Simón? Sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Otra vez la palabra fileo. Hasta la tercera, Pedro no cambió. Y fíjese que, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Pedro no le respondió con la palabra agapao? Porque mire, Pedro estaba tan humillado, voy a decir, porque él sabe que Jesús recuerda que él lo había negado. Y entonces no lleva valor para decirle: sí, Señor, yo te amo hasta la muerte. No tenía valor, porque había fracasado miserablemente. A la hora de la verdad, Pedro había fracasado. No solo una, 3 veces en el mismo momento. Ahora no tenía valor, no reunía fuerzas para decirle: sí, Señor, como tú dices, yo te amo con ese amor sacrificado. No tenía valor. Era todo lo que Pedro podía ofrecer en ese momento. En ese momento. Y le contesta con la palabra fileo, la palabra de amor fraterno, la palabra de amigos. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas?, ya el Señor, mire cómo es de paciente, de compasivo. Ya en la tercera vez, ya el Señor le pregunta con la palabra fileo, como quien dice: bajemos un poco el nivel, ¿verdad? ¿Me amas? ¿Me amas con ese amor de familia, de fraternidad? Ya que no me amas con el amor sacrificado, con el amor perfecto. Entonces, bueno, te voy a preguntar la tercera vez: ¿me amas?
¿Me amas con ese amor que tú me estás contestando? Y Pedro se sintió triste. Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Por el momento Pedro solo hasta ahí tenía valor de responder, porque ya no era aquel hombre impulsivo que, sí, hermano, ni pensaba, solo decía que sí, ¿verdad? ¿Usted recuerda cómo era Pedro antes de la muerte del Señor? ¿Sí? Lo recuerda, ¿verdad? Siempre pensaba él que él era mejor que los demás, más entregado, más lleno de fortaleza. Pero no era así. Él era como los demás seres humanos. Entonces, mire, aquí está Pedro respondiéndole al Señor, pero aquí Pedro, aunque hablando con una intensidad muy baja, ¿verdad? O respondiendo no como el Señor le estaba preguntando, pero que vemos a Pedro, hermano, que ahora Pedro está comenzando desde cero, está, hermanos, esta vez que Pedro estaba empezando otra vez la carrera, porque recuerde que lo había negado, amén, y ahí se le había derrumbado todo a Pedro, hermano. Ahora estaba comenzando desde cero, pero hoy sí Pedro estaba dispuesto a llegar hasta la cima y graduarse como siervo de Dios en el servicio de su Señor. Y de verdad lo hizo, hermano. Fíjese que Pedro, de aquí para allá, Pedro nunca más negaría al Señor, aunque lo azotaran, aunque lo golpearan y aunque lo amenazaran con la muerte, porque Pedro hasta preso estuvo, hermano, y lo iban a ejecutar al día siguiente y lo habían azotado. Y va a ver que Pedro ahí no negó al Señor. Lea el libro de los Hechos de los Apóstoles y va a ver de lo que le hablo. Pedro nunca más negó al Señor. Y le quiero contar más. Mire, aquí no lo dice la Escritura en el libro de Hechos, pero la tradición cuenta, y concuerda con este pasaje también, se parece. La tradición cuenta que Pedro murió crucificado cabeza abajo. A la hora que le iban a matar, lo querían poner en una cruz, pero él dijo: no merezco morir como murió mi Señor, no merezco tanto honor. Si van a crucificar, si así lo quieren hacer, entonces crucifíquenme de cabeza. Ahora, yo no sé si eso es verdad, porque eso es lo que dice la tradición, ¿verdad? Lo que cuenta la gente. De generación en generación vino contando eso, pero es un hecho que Pedro fue un mártir. Pedro murió por Jesús. O sea, sí, Pedro llegó a amar finalmente con el amor ágape a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Pero aquí lo vemos así humildemente: sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Como que no tenía valor de hablar ya con palabras más elevadas, ¿verdad? Quiero decirle a usted que nuestro amor al Señor puede crecer, hermano. Amén. En cada prueba, en cada lucha, en cada tentación que usted supere, en cada esfuerzo que usted hace por el Señor, su amor va creciendo. En cada obediencia que tú le hagas al Señor, en cada, ¿qué le digo? En cada día que tú luchas por serle fiel, tu amor va creciendo, amén, y va perfeccionándose. Así que la Biblia nos llama a amar a Dios, amén. ¿Sabe usted que ese es el mandamiento primero, verdad? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y de toda tu alma. O sea, Cristo no quiere menos. Cristo no quiere esa clase de amor emocional, ¿verdad? Que muchos tienen, que aleluya, gloria a Dios, y después caídos andan en el mundo. Esa clase de amor no es útil, porque no lo va a sostener a ellos, no les va a dar fuerza. Cuando venga la tentación y la lucha, no van a poder, porque su amor es solo emocional. No lo van a poder honrar. Cuando llegue la tentación, van a caer y van a deshonrar a Cristo. ¿Por qué? Porque les hace falta el amor perfecto,
el amor de Dios en el corazón. Así que yo le pregunto a usted, ¿qué clase de discípulo quiere ser usted? ¿Quiere ser un discípulo fuerte? Si quiere ser así, entonces esta pregunta es para usted: ¿me amas? Con ese amor agapao, el amor que se sacrifica, que lucha, que se esfuerza, que se esmera, el amor decidido, que no se quiere alejar de Cristo, que no quiere irse a pecar, sino que va a combatir contra el pecado y va a prevalecer. Porque esa es la clave de la vida cristiana, hermano. Muchos no entienden y piensan que la clave es, hermano, hacer un cristianismo legalista, un cristianismo radicalmente humano, que se basa en el esfuerzo del hombre, en los méritos humanos. Pero el verdadero discípulo que prevalece es aquel que ama a su rey y que está dispuesto a todo por el Señor. Ese es el verdadero discípulo. Y esto es personal. Entendámoslo de una vez. Es personal. Así como se llama el mensaje, es algo muy personal. No importa las situaciones, no importa lo que haga la gente, no importa lo que piensan los demás, esto es muy personal. Y se lo voy a decir por qué. Porque mire, en el camino muchos van a apostatar de la fe. Personas que usted conoce se van a alejar de Cristo de repente. Yo recuerdo a un hermano diácono que yo conocí cuando yo era diácono. Un hermano grandote, fortachón, con poco pelo. No voy a decir pelón porque se ve muy feo, pero poco pelo. Era el diácono que sacaba los bolos violentos de la iglesia. Sí, cuando venía alguien a hacer desorden, lo agarraba y se lo llevaba. Así era él. Nadie le decía que lo hiciera, pero era así. Y siempre contento, siempre aleluya y gloria a Dios. Y sabe que un día se alejó de la iglesia. ¿Y sabe cómo lo vieron a los días? Cargando la estatua en el Santo Entierro, hermano, en la Semana Santa. Era uno de los cargadores. Qué triste, ¿verdad? ¿Entiende lo que le dije? Yo lo vi. Yo no invento cosas, lo vi. A él lo conocí. Entonces, algunos se van a apartar de la fe, pero tu amor por Cristo debe continuar, aun cuando eso pase. Aquí dice la Escritura que algunos apostatarán de la fe. Le estoy diciendo esto porque después de que Pedro, el Señor le hace estas preguntas, el Señor le dice: Pedro, sígueme. Como que quería, ¿verdad?, explicarle más cosas. Y entonces viene Juan también, que era el menor de los discípulos, ¿verdad?, que era casi el niño de todos, ¿no? Era jovencito, ¿no? Siempre queriendo oír más, siempre queriendo aprender más, ¿verdad? Y quería quizás oír lo que el Señor le iba a decir a Pedro para ver qué aprendía. Y entonces, cuando el Señor le dice a Pedro: sígueme, Pedro se da cuenta que ahí venía Juan, ¿verdad? ¿Puedo decir de Meque? Porque a él no le había dicho sígueme, pero ya venía. Y el Señor no lo reprende, ¿verdad? Si quiero ir, pues que oiga, ¿verdad? Tal vez aprende algo, ¿no? Entonces cuando Pedro ve que Juan venía detrás, Señor, le dice: ya que me has hablado a mí, que si te amo, yo te dije que sí, pues, y que paciente tus corderos, ¿verdad? El Señor le estaba delegando la misión de cuidar a su iglesia. Sus corderos, sus ovejas, son la iglesia. Y le está delegando la labor de un pastor a él y a todos los ministros que vendrían después, hermano. Pero Pedro ve que ahí viene Juan y le pregunta: Señor, ¿y este qué? Y mire la respuesta que le da el Señor: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti. Porque el Señor le está hablando a Pedro en las palabras aquí
con qué muerte había de glorificar al Señor. Otro te va a ceñir, te va a llevar donde no quieras. O sea, te van a capturar y te van a llevar. Pero, ¿y este Señor? ¿Se va a morir mañana o el otro año? ¿O qué va a pasar con Él? Si yo quiero que Él se quede hasta que yo regrese, porque Jesús va a regresar, hermano. Que a ti, le dijo. Juan después aclara que el Señor no estaba diciendo, porque los hermanos pensaron que Juan no se iba a morir nunca, ¿verdad? Sino que el sentido es que Dios tiene un trato para cada persona. Y ese trato que Dios tiene con cada uno, que a ti. Se lo voy a decir en otras palabras un poco más crudas. ¿Qué te importa a ti? El trato es contigo. A los demás, déjalos ahí. Esto es personal. No te fijes en los demás, que no dependa tu amor por lo que hacen los demás, que no te quedes por lo que hacen los demás, porque algunos van a apostatar de la fe. Tú no vas a seguirlos, tú vas a seguir al Señor. Y otras, mire, hay hermanos que no van a apartarse de la fe, pero por alguna otra razón nos van a dar la espalda, hermano. ¿Me entiende? Por cosas que no entendemos. Yo quiero que usted recuerde estas palabras que le voy a decir ahorita. En este mundo nada es para siempre. Ay, es que mi hermano es un gran amigo del alma. Este hermano es calidad. Yo lo aprecio a él. Imagínate que un día ya no te quiere hablar. Porque quizás alguien le fue a hablar cosas, ¿verdad? Porque hay gente que se especializa en eso. Mire, hermano, le quiero contar, ya que usted es bien amigo del hermano fulano, fíjese que este dice esto de usted. El otro se molesta, ¿verdad? ¡Qué barbaridad el hermano! Y tanto que lo aprecio y con lo que viene. No se acercan a preguntar si es verdad. No enfrentan a la persona, no tienen valor. Solamente se dejan ir por lo que les dicen. Y cometen esa falta peor que la del chambroso. Porque creen el chambre. Mire, el chambroso trae el veneno, pero allá tú si te lo quieres tragar. ¿Me entiende? Si usted le dicen un día algo, voy a usarme yo como ejemplo, le dicen que el pastor dijo esto y esto de usted, yo le voy a agradecer con todo mi corazón que me venga a preguntar. No que de repente se vaya de la iglesia porque el pastor lo que dijo de mí. Mire, yo ni me meto con la vida de nadie, hermano. Los aprecio a todos y jamás hablaría cosas contra ustedes. Pero hay gente que es mala. Hay gente que mete veneno en los oídos. Y cuando ese veneno hace efecto, las personas le dan la espalda a sus amistades. ¿Y qué vas a hacer si alguien te da la espalda? Se me rompió el corazón. No me aprecian ya los hermanos. Mejor me voy de la iglesia. ¿Y por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir del evangelio? Ama al Señor siempre. Porque las equivocaciones después se arreglan de todas maneras, hermano. Amén. Cuando las personas comprenden que no era cierto lo que pensaban, vuelve a mejorar la situación. Y mire, le voy a contar, a veces Dios nos quita los amigos para ver si amamos al Señor, hermano. Después nos los devuelve. Amén. Así que amemos al Señor. Hay gente que se va a enfriar en la fe. No se van a apostatar, no se van a ir a creer tonteras de otras religiones, pero sí se van a enfriar. Van a dejar de venir a la iglesia. ¿Sabe usted que después de la pandemia tenemos trabajo, hermano? ¿Ah? No solo yo, ni solo los pastores que me acompañan y los diáconos, sino que toditos tenemos trabajo, hermano. Vamos a hacer una gran recogida y una gran levantada, hermanos, que están todos frívolos, hermano. Sí, mire, ahí va a ver, los van a vacunar, hermano, y va a ir. No, es que la pandemia todavía anda por ahí, le van a decir. Así que vamos a hacer una sola levantación, una sola restauración, poco a poco, amén, hasta recuperar a toda la iglesia, ¿verdad? Porque ahorita algunos se han enfriado. No, fíjate que a la iglesia no voy porque el virus ahí anda. Y andan metidos en el mercado, hermano, que juntos andan ahí comprando y empujándose.
Y aquí no vienen. ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Ah? Se enfriaron. Pero usted téngales paciencia, ¿verdad? Tampoco vaya con el leño. Aquí vengo a traerlo, hermano. No. Con paciencia, tranquilo, con el amor del Señor, pero insistente, ¿verdad? Hasta verlos aquí de nuevo. Amén. Así que, pero aunque se enfríen otros, tú no. Tú debes amar al Señor. Amén. Se levantarán falsos maestros también, enseñando herejías y cosas contrarias al evangelio, como ese personaje diabólico de la luz del mundo, y que tristemente y malintencionadamente los medios de comunicación le llaman apóstol o le llaman iglesia evangélica a su iglesia, que nunca ha sido evangélica, hermano. Nunca. La iglesia de luz del mundo no es evangélica y no es cristiana. Son seguidores de un hombre, el hombre que los engaña diciéndoles que él es el apóstol de ellos. Y le digo que es horrible porque las cosas que se saben de esa iglesia son tremendas. De él, por lo menos, del líder de turno. Así que, aunque se levanten falsos maestros, nosotros sigamos al Señor, amemos a Cristo, sigamos adelante, hermano. Pasará todo lo que le dije, puede pasar, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Así que, ¿se da cuenta por qué necesitamos tener el amor de Dios en el corazón? El amor sacrificado. Hay una hermanita que aquí viene y hasta mayorcita ella, ¿verdad? Ya señora, y la amamos mucho. ¿Y sabe qué dice ella? Ella viene por la mañana, pero ¿sabe qué dice? Yo de esta iglesia no me voy ni aunque me quieran sacar, dice. Ese es el amor que necesitamos tener. No esa clase de amorcito, ¿verdad? Que nomás le hacen ojitos por otro lado y ya se va corriendo para otra parte. No. Amemos a Cristo de verdad. Que no nos engañen. Sigamos sirviendo al Señor. Bendito Dios. Y recuerde que es personal. Personal. El otro se enfrió. Hay que ayudarle, pero no hay que alejarse del Señor. El otro ya no me habló. Bueno, ya te va a hablar, ten paciencia. Tú sigue al Señor. Amén. Los tiempos se ponen malos. Sí, pero hay que seguir adelante. Gloria a Dios. Sigamos al Señor. Amén. Recuerde que esto es personal. Amén. Vamos a orar. Inclinemos el rostro y pidamos al Señor que nos ayude. Padre Celestial, te damos gracias